Con el tema del decreto de la elección recordamos al estudiar la semana pasada lo referente al concepto bíblico y las categorías de la doctrina de la elección, de la salvación, ¿cierto? Que esto hace parte del decreto general de Dios. Y establecimos claramente que ninguna persona que viene sin prejuicios a estudiar la palabra de Dios o las escrituras, las sagradas escrituras, ninguna persona puede negar la doctrina de la elección soberana de Dios en la salvación. Porque básicamente, mis hermanos, esta enseñanza impregna, totalmente impregna las páginas de las escrituras, de la Biblia. Así que, siguiendo con este asunto y en aras de tener una mayor comprensión, hoy le invito a que veamos la base de esa elección. ¿En qué se basa Dios para elegir a las personas para salvación? Y amados, como vimos en la definición anterior de la elección, se declaró que la elección de ciertos individuos por parte de Dios, para salvación, por supuesto, se efectúa en base a nada que hayan estos mismos individuos, sino que exclusivamente se lleva a cabo por el beneplácito de la soberana voluntad de Dios. Esto significa que esa elección es incondicional. Así, el que Dios escoja individuos para salvación no se basa en una virtud o en un mérito que Dios ve en ellos. No, Señor. Pues como Moisés le dijo al pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7:7, ¿no? Eso es. Dicho de otro modo, no había nada en Israel que lo recomendara ante Dios como razón para escogerlo. Más bien, prosiguió diciendo, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Eso es versículo 8 del capítulo 7 de Deuteronomio. Como ve, Moisés es casi repetitivo al decir que Dios puso su amor en su pueblo escogido porque lo ama. De manera que cuando se formula la pregunta, ¿por qué elige Dios una persona por encima de otra? La respuesta no puede ser porque esa persona hizo esto o aquello, no, sino más bien porque Dios actuó según la libertad soberana de su voluntad, como dice Efesios 1:5. Pero para que entendamos un poco mejor la base para la elección de Dios, es necesario ver otras posturas. Así que vamos a ver la que más predomina por ahí en la mayoría de iglesias y entre el medio del cristianismo, es la doctrina arminiana de la elección condicional. Vamos a mirar esta postura, la doctrina arminiana de la elección condicional. El arminianismo, rápidamente les voy a hablar muy brevemente de eso para que ustedes lo entiendan así, abuelo de pájaro, como decimos. El arminianismo es la teología que enfatiza la libertad humana en la respuesta a la gracia de Dios. Es decir, esta teología se centra en la cooperación entre la gracia divina y la libre voluntad del ser humano en el proceso de salvación. En resumen, el arminianismo se centra en la responsabilidad humana en la salvación, complementando la soberanía de Dios, haciendo que la decisión de aceptar o rechazar la salvación sea tomada por cada individuo. Ahora bien, el movimiento teológico conocido como arminianismo recibe su nombre de Jacobo Arminio, que vivió allá entre 1560 y 1609, y era un teólogo holandés, quien a pesar de su formación calvinista, él se formó con los discípulos de Calvino, no exactamente directamente con Calvino, sino que recibió enseñanza de personas que enseñó Juan Calvino. Entonces,
a pesar de su formación calvinista, este hombre desafió las ideas de Calvino sobre la predestinación y desarrolló sus propias ideas teológicas para enseñar, oiga bien, para enseñar que la salvación es condicional y que depende de la libre respuesta de fe del individuo. Ideas que terminaron influyendo en la mayoría de denominaciones cristianas, como metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Esta teología influyó todo eso y está ahí, ¿no? Sus principales ideas en protesta a las ideas calvinistas, como decimos, pueden ser identificadas, y yo le pido que se concentre en las doctrinas de la gracia que están allí, esta vez, hay veces porque quiero que vea esto, los puntos de Jacobo Arminio. Bueno, él no exactamente los sacó, sino él dio paso a que su movimiento teológico, sus ideas, sus seguidores, eh, sacaran estas cinco ideas así. La primera es depravación parcial. Él no habla de depravación total. Elección condicional. Él no habla de elección incondicional. Expiación ilimitada. Él no habla de expiación limitada. Gracia resistible. Él no habla, o ellos no hablan de gracia irresistible, que es un punto fuerte ahí en esa postura. Y la última, que es la posibilidad de perder la salvación. No habla de perseverancia de los santos. Bien, entonces, tras esta disputa entre calvinistas y arminianos, durante el sínodo de Dort, llevado a cabo, ese concilio, esa asamblea llevada a cabo en 1618-1619, al cual asistieron la mayoría de las iglesias de los Países Bajos reformadas, la posición arminiana fue rechazada por completo, a la vez que fueron presentadas las enseñanzas que han sido conocidas desde entonces como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Así, entonces, en este orden de ideas, hermanos, los teólogos arminianos rechazan la enseñanza de la elección incondicional. Ellos sostienen que sería injusto que Dios salvara a unos y no a otros, ya es que están en igualdad de condiciones. Y en su lugar, sobre la base del comentario de Pablo sobre la presciencia de Dios, como se indica en Romanos 8:29, ojo con ese texto, estos postulan, los teólogos arminianos, que Dios ha escogido a aquellos que salvará porque en la eternidad pasada Él miró al futuro y previó quién creería en Cristo y quién lo rechazaría. Como ve en esta postura a Dios se le suele, representar como mirando a los pasadizos del tiempo y descubriendo a quienes según su libre albedrío creerían en Cristo, siendo estos aquellos que Él escogió salvar sobre la base de su fe prevista. Y al descubrir que el resto rechazaría a Cristo, decidió no salvarlos por su falta de fe. Eso es lo que dicen ellos. Por esta razón, a esta visión se le llama con frecuencia visión de la fe prevista, visión presciente o visión de la presciencia simple respecto a la elección. Entonces, el concepto arminiano de la elección coloca la causa suprema de la salvación en el hombre y no en Dios. ¿Sí ve? Eso es lo que yo quiero que usted entienda bien, más allá de todos esos términos, ¿no? Que de pronto le parecerán muy raros. No se preocupe. Usted tiene ellos dicen que es que la causa suprema para la salvación la tiene el hombre y no Dios. Eso es lo que dicen ellos. De modo que la elección para ellos es sencillamente la ratificación de Dios respecto a las elecciones que Él previó que los individuos harían. Pero aquí, en este punto de vista de los arminianos, con esta opinión presciente, o sea,
que es opinión presciente, es como saber de antemano, ¿no? Es eso. De la elección, esta opinión presciente de la elección, existen varios problemas al mirar esta postura que son relevantes. En primer lugar, esta postura supone que los acontecimientos de la realidad están de algún modo desconectados de Dios mismo, ¿cierto? Está suponiendo eso. Pues se afirma que cuando Dios mira el futuro, descubre lo que ocurrirá independientemente de su decreto soberano, increíble esto, ¿no? Y que después toma las decisiones basándose en aquello de lo que se entera mediante su presunta presciencia. Entonces, al margen, hermanos, de socavar, porque eso es lo que están haciendo, socavar de manera fundamental la omnisciencia de Dios, esta postura malinterpreta, oiga bien, esta postura malinterpreta o no entiende, para que usted me entienda, malinterpreta o no entiende que los acontecimientos del futuro tienen lugar precisamente porque Dios así lo ha decretado, ¿cierto? Pues como se demostró antes bíblicamente, Dios, o sea, hace 8 días, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11, perdón. Salmo 115:3. Salmo 135:6, Isaías 46:10, Daniel 4:35. Así que Dios no forma su decreto, oiga bien esto, esta frase, Dios no forma su decreto porque conozca el futuro. ¿Eh? Dios no forma su decreto porque conozca el futuro, sino que conoce el futuro porque Él ha decretado el futuro. Él escribió el futuro. En segundo lugar, la visión presciente de la elección también malinterpreta, o sea, esa postura arminiana también malinterpreta. Cuando yo le digo visión presciente, hablo de los arminianos, de la elección, malinterpreta también fundamentalmente la naturaleza del conocimiento previo de Dios, porque eso es presciencia, conocimiento previo de Dios, en especial como enseña Romanos 8:29. Para empezar, este versículo, hermanos, 8:29, Romanos 8:29, no declara ni enseña que Dios conociera de antemano los hechos correspondientes a las acciones o elecciones de sus criaturas. No está enseñando eso, sino que enseña que Él conoce a las mismas personas particulares. Eso es lo que está enseñando, que Él conoce a las mismas personas particulares. Pues dice, lo voy a leer, porque a los que antes conoció, es decir, los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados, también los predestinó. Eso es lo que dice. De manera que, como dicen los arminianos, si el conocimiento previo del que habla este texto debe ser equiparado o sencillamente definido como conocer de antemano, un simple conocimiento previo, entonces cabría preguntar, ¿qué sentido tiene hablar de un subconjunto de personas dentro del conjunto más amplio de aquellos a los que Dios ha conocido de antemano? ¿Qué sentido tendría hablar de eso? De otras palabras, no tiene sentido que Dios hable en su palabra de un grupo de elegidos y escogidos, si eso es así. Porque si Dios es omnisciente, hermanos, entonces Él debe haber conocido previamente a todos y no solo a aquellos a quienes ha predestinado para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Ve? Con todo, si aquellos a los que antes conoció incluye a todos, ¿cierto? Los individuos de la historia sin excepción, entonces uno aquí debe comprometerse con la doctrina de la salvación final universal. Todos se salvan, entonces.
Pues Romanos 8, 29, 30 enseña que aquellos a quienes antes conoció también los predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo, y aquellos a los que predestinó los llamó de forma eficaz mediante su Espíritu, y aquellos a los que llamó los justificó y los glorificó. Eso es salvación completa. Por tanto, la interpretación arminiana ensarta, hermano, así, ensarta a sus defensores en los cuernos de un dilema. Porque para ser coherentes ellos con su interpretación de la presciencia, la interpretación que ellos hacen de la presciencia de Dios deben, por un lado, por eso es un dilema, negar la omnisciencia de Dios. Es decir, deben afirmar que Él solo conoció de antemano a aquellos que son salvos. O por otro lado, deben aceptar la salvación final universal. Es decir, deben afirmar que todos aquellos a los que antes conoció, o sea, a todos, todas las personas, serán finalmente justificadas y glorificadas. Por supuesto, desde luego, el arminiano niega estas dos cosas. Y lo hacen con razón, pues estas dos conclusiones violentan las escrituras en todo sentido, pero lo hacen aún al costo de la coherencia de su sistema arminiano. Lo hacen a costa de que eso está, por supuesto, totalmente equivocado. Y esto es porque en realidad el verbo griego usado en Romanos 8:29 no habla de una simple presciencia o de un simple conocimiento previo. No habla de eso nomás, sino habla del conocimiento que caracteriza a una íntima relación personal. Esto es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, pues existen otros dos lugares, hermanos, en los que este mismo verbo usado se refiere a la presencia de Dios. En el primero, que es primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, el apóstol Pedro escribe, ya hablando de quién, de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. De manera que si la presciencia no significa nada más que el que Dios mire hacia adelante para ver lo que va a ocurrir, este versículo entonces no tiene sentido. Le voy a decir por qué. Porque para ser coherente con la definición de un simple conocimiento previo, uno tendría entonces que afirmar de este verso que este versículo nos dice que Dios miró por los corredores del tiempo, ¿no? Descubrió que Cristo entregaría su vida voluntariamente por los pecadores y sobre esta base decidió nombrarlo mediador entre Dios y el hombre, lo cual sería totalmente opuesto a la Escritura, ¿cierto? Porque todos sabemos que eso no fue así. Dios, eso fue determinado en el consejo, en la eternidad pasada, el consejo de la Trinidad de la Redención, ¿cierto? En su lugar, la intención de Pedro aquí es apuntar al conocimiento íntimo de la relación personal entre el Padre y el Hijo en el consejo trinitario de la redención. La otra aparición de este verbo se produce en Romanos 11:2, donde Pablo utiliza el término con respecto a Israel y dice esto: no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Una vez más, no podemos concluir, hermanos, aquí que Israel fuera el único pueblo de quien Dios fuera consciente, ¿cierto? De que Dios conociera. Él conocía a todos. Más bien la idea de Pablo es enfatizar la relación íntima entre Dios e Israel, fundada en los pactos de la promesa. De modo que este entendimiento del verbo se sustancia en su contraparte hebrea del Antiguo Testamento, que aunque con frecuencia es un término utilizado en alusión al conocimiento simple, muchas veces lleva la connotación del conocimiento íntimo personal, o sea, es usado también para demostrar el conocimiento íntimo personal. Quizá la ilustración más gráfica de este significado en su uso en las escrituras en referencia a las relaciones, se usa en referencia a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Se usa ese mismo verbo. Los relatos de Génesis, por ejemplo, lo recogen cuando dice en Génesis 4:1, conoció, ahí está el verbo,
conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahí el verbo, Yadá. Yo no les hablo mucho de los términos griegos porque usted para qué quieren aprender de pronto el término griego en sí. Es tener la idea básica, pero ese término que es conoció Yadá usado en el hebreo, eso está hablando de las relaciones sexuales entre Adán y Eva. También en Génesis 4:25, y conoció de nuevo Yadá, ¿no? Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Están muchos textos más. Hay una cantidad de textos ahí. Entonces aquí el conocimiento que connota este verbo yadá es tan personal e íntimo que describe adecuadamente la unión sexual entre marido y mujer. Y por supuesto, ningún mero conocimiento simple habría o resultaría de la concesión de los hijos, ¿no? Eso no es conocimiento simple, eso es conocimiento muy íntimo, ¿verdad? Entonces el conocimiento que connota este verbo con tanto acierto describe la elección personal y soberana de Dios que todas las traducciones modernas traducen como escogido, como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera actualizada 2015, todas traducen de la misma manera como escogido este verbo. Además, una dinámica similar está en juego en Amós 3:2, donde Dios le dice a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y como en Romanos 11:2, esto no puede significar que Israel fuera el único grupo de personas del que Dios tuviera conocimiento, sino que más bien apunta a la relación íntima del pacto entre Dios e Israel, basada en su elección soberana de ellos. Y en realidad son varias las traducciones que así lo hacen de este verbo como escogido. Entonces, para resaltar adecuadamente, lo hacen para resaltar adecuadamente la fuerza del verbo, como le digo, la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy. Más aún, cuando Moisés suplica que la presencia de Dios acompañe a Israel, él le responde: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El concepto de ser conocido por nombre es paralelo a haber hallado favor a los ojos de Dios. Por supuesto que Dios conoce a cada individuo por nombre en el sentido literal, porque Él es omnisciente, ¿cierto? Sin embargo, en este sentido que vemos acá, que Dios lo conozca a uno por su nombre es sinónimo de que Él ha agraciado a la persona con su favor. Y un comentario similar concluye el primer salmo, ¿cierto? Donde el salmista declara esto: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1:6. Así, en virtud de su omnisciencia, es que Dios conoce el camino de cada hombre. Sin embargo, la intención del salmista aquí es afirmar que Dios favorece por gracia al justo, ¿cierto? Dios favorece por gracia al justo y protege su camino de la perdición, ¿eh? Finalmente, la conexión entre este conocimiento y este amor íntimo se basa en el paralelismo sinónimo de Salmo 91:14, donde Dios habla del creyente y dice esto: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. De manera que el término yadá, que es el término ¿qué? Hebreo, ¿no? Es la contraparte hebrea de los términos griegos proginosko y su connado ginosco, que pueden tener también un significado similar. De ahí que aquellos que nombraron a Cristo pero nunca hicieron la voluntad de su Padre, Jesús les declara esto: mire, nunca os conocí. Eso es ginosco. Mateo 7:23. En 1 Corintios 8:3, Pablo define al creyente y amante de Dios como alguien que es conocido, ginosco, por Dios. Eso es Gálatas 4:9. Y en 2 Timoteo 2:19 declara: conoce, o sea, ginosco, el Señor a los que son suyos. También puede compararlo con otros como Juan 10:15. Bueno,
Yo creo que aquí están apareciendo los textos. Ah, bueno, entonces no me preocupo por eso porque ustedes van a tomando nota de ello. De manera que si uno acepta el concepto arminiano, hermanos, de la presciencia simple, el conocimiento en estos versículos no sería el conocimiento íntimo de la relación, sino el conocimiento básico. Sin embargo, esto imposibilitaría que Jesús dijera, nunca os conocí, ¿cierto? Porque el Señor conoce a todos los hombres. Él es omnisciente. Así que nuevamente se demuestra que la doctrina de la presciencia simple violenta la omnisciencia de Dios. Por tanto, el testimonio de conocer en el griego, que ya les dije cuáles eran, proginosco y ginosco, y su contraparte del Antiguo Testamento, Yadá, confirman que el sentido del conocimiento de Dios usado en Romanos 8:29 no habla de un simple conocimiento de los hechos, sino más bien de una relación íntima de pacto basada en la elección soberana y marcada por su favor y su amor. ¿Ve? Por tanto, cuando Pablo declara que Dios ha conocido de antemano a los individuos, está indicando que Dios ha determinado poner su amor electivo y su favor en ellos y los ha apartado para mantener una relación íntima, personal y salvadora con ellos. Así, conocer de antemano es amar con antelación. En este sentido, tanto la presciencia de Romanos 8:29 como la predestinación que Pablo introduce en la siguiente frase son simples sinónimos de la elección de Dios. La predestinación habla de la elección desde la perspectiva de la soberanía de Dios, aunque la presciencia alude a la elección desde la perspectiva de su amor. ¿Ves? Por tanto, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bastantes conceptos, pero entendibles. Sin embargo, usted, como siempre les digo, usted no se queda acá ahí, sino que usted sigue, ¿no?, estudiando allá, investigando allá. Por tanto, la doctrina arminiana del simple conocimiento con antelación no puede sostenerse a partir de Romanos 8:29. Y sin ella no hay apoyo bíblico para la doctrina de la elección condicional basada en la fe prevista. Entonces, echemos un vistazo a nuestro segundo punto, que es el amor incondicional y electivo de Dios. El amor incondicional y electivo de Dios. No solo no hay base bíblica para la elección condicional, sino que también las escrituras testifican explícitamente lo contrario, hermano. Tras identificar tanto a los beneficiarios de la elección, es decir, a cada creyente individual en Efesios 1:4, y la esfera de la elección, es decir, la unión con Cristo, Pablo comenta acerca del momento de la elección. A saber, dice que es cuando. ¿Cuándo fue el momento de la elección? Antes de la fundación del mundo. En otras palabras, la elección del Padre era un decreto eterno que antedataba, o sea, precedía a la creación y a la historia. Y así como el Padre amó al Hijo antes de la fundación del mundo, como dice Juan 17:24, y lo predestinó antes de la fundación del mundo, primera de Pedro 1:20, así los escogidos fueron amados y predestinados antes de la fundación del mundo en virtud de que Dios los escogiera. Y esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, como también dice segunda carta de Timoteo 1:9. Lo que es una importante implicación de esta realidad, hermano. De hecho, la finalidad de Pablo al explicar el momento de la elección, cuando se produce esa elección, al decirnos acá esto, la finalidad de Pablo, el apóstol Pablo, es descartar el mérito personal como su razón. Pues ninguna circunstancia temporal o ninguna características personales influyeron en la elección que hizo el Padre de su pueblo, porque fue un decreto pronunciado antes de comenzar el tiempo.
De ahí que Pablo pasa a continuación a declarar de forma explícita la base de la elección de Dios al decir en Efesios 1, 4 al 5, que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Como entenderá, la frase proposicional, ¿no? Según, ese término, es una frase preposicional, indica el estándar o base de una acción. Así Pablo explica que la predestinación se lleva a cabo según el estándar o sobre la base del buen propósito de la voluntad de Dios. Aunque solo el buen propósito o voluntad habría expresado en sí mismo de manera adecuada esa intención de Pablo, él empleó ambos términos en una repetición sinónima, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De enfatizar la absoluta libertad de elección de Dios. Lo cual le propina, por supuesto, un golpe fatal a la suposición de que la elección estaba condicionada por la fe o por cualquier otra cosa que el pecador pudiera pensar o hacer. Entonces, si la base de la elección de Dios, por ejemplo, si la base de la elección de Dios era la fe prevista, como dicen o como piensan algunos, o era las acciones de aquellos a los que él escogió, entonces Pablo habría tenido que decir o escribir algo así como Dios nos predestinó según su precognición o premonición de nuestra fe, ¿cierto? Tendría que haber escrito eso, no lo que escribió. Sin embargo, Pablo asevera explícitamente que la razón de su elección fue el buen propósito de la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Simple y llanamente, si la elección estuviera condicionada a la fe, como sostienen los arminianos, Pablo habría hablado indebidamente en Efesios 1:5, ¿cierto? Pero por el contrario, y de manera parecida a los comentarios de Moisés a Israel en Deuteronomio 7, 6 al 8 que le dimos, la razón por la cual el Señor ha puesto su amor en lo suyo no es porque ellos se recomendaron directamente a Él en modo alguno, sino tan solo porque en el ejercicio de su libertad soberana, Dios determinó amarlos de forma salvadora. Es eso. Y Pablo desarrolla e ilustra aún más este concepto en Romanos 9, 6 al 18. Pablo lo ilustra aún más. Ahí vuelve a narrar los tratos de Dios con Isaac por encima de Ismael y de Jacob por encima de Esaú, ¿cierto? Para ilustrar su libertad soberana de escoger a los suyos para la salvación. Si bien su elección de Isaac por encima de Ismael aclara que es un Dios que discrimina, su elección de Jacob por encima de Esaú proporciona una perspectiva específica de la naturaleza incondicional del escogimiento. En cuanto a ello, Pablo escribe, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ojo con eso, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Igual que hizo Pablo cuando declaró en Efesios 1:4 que la elección se produjo antes de la fundación del mundo, aquí hace ver que la elección de Dios es anterior a Jacob y Esaú. Precisamente ¿para qué? Para descartar el mérito personal, hermanos. Como una razón para la decisión. No hay mérito personal. En el momento de la elección de Dios, ellos no habían, ¿qué? Ni hecho ni bueno ni malo. Ninguna de las maldades de Saúl hizo que Dios tuviera prejuicios en su contra, y ninguna de las acciones justas de Jacob hizo que Dios estuviera predispuesto a escogerlo a él, ¿no? Nada. Más bien, Dios eligió a Jacob por encima de Saúl para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
y vuelve a basar la elección de Dios en su propio propósito soberano. Pero Pablo se pone más claro aún a medida que prosigue. Él sigue explicando y enfatizando más las cosas. Añade una negación y procede a afirmar que la elección de Dios no es por las obras, sino por el que llama. Romanos 9:11. A la declaración de que Dios había escogido a Jacob por encima de Esaú, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, algunos replican, bueno, pero aún siendo esto verdad, Dios podría haber basado su elección en las acciones futuras previstas de Jacob y Esaú. Qué terco, ¿no? Aquí, sin embargo, Pablo repudia esta noción, pues expone de manera inequívoca que la elección no fue un absoluto ni en sentido alguno a causa de las obras, sino por aquel que llama. ¿Quién llama? Dios. De manera que esta declaración es la anulación de la elección condicional basada en la fe prevista. Esto la anula por completo. Y a lo largo de las cartas de Pablo, él contrasta las obras y la fe con regularidad. ¿Lo recuerdan? En Romanos 3, 27, 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Romanos 9, 30 al 32 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Finalmente, en Gálatas 3, 2 y verso 5 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por tanto, hermanos, cuando uno llega a la declaración de Romanos 9:11 y lee que la elección no es por las obras, es natural esperar que añada sino por causa de la fe, ¿cierto? Entonces, aquellos que dicen que la fe, la fe, la fe. Entonces, él diría, entonces es por causa de la fe, no es por obra, es por causa de la fe, pero no pasa eso. Porque si el Espíritu hubiera deseado transmitir que la base condicionante de la elección era la fe, no habría habido mejor oportunidad para revelarlo que en este pasaje, ¿cierto? A pesar de ello, el apóstol deja su sistemático patrón de contrastar las obras y la fe, precisamente porque la elección no está basada en la fe. La elección no está basada tampoco en la fe, ni en las obras, ni nada de eso. Más bien declara que ¿qué? Que no es por las obras, sino por el ¿qué? Por el que llama. Les dije que pusieran bien atención a ese término, ¿no? Por el que llama, el que llama. La fe no salva. La fe es un medio. El que salva es Cristo. La fe en Él. La fe no salva. El que salva es Cristo. De nuevo, la base de la decisión selectiva está anclada en Dios mismo, lo que significa que esa elección está fundamentada en el buen propósito de la voluntad propia de Dios. Aunque la fe, hermanos, vuelvo y les digo, es una condición para la justificación, ¿cierto? Usted sin fe no es justificado, porque usted es justificado por fe, ¿cierto? Es una condición para la justificación. No es. Oiga bien, aunque la fe es una condición para la justificación, no es la condición de la elección. ¿Lo entendió? Aunque la fe es una condición para la justificación, no es una condición para la elección. Esta es incondicional. La hermana necesita salir. Por favor, alguien que le abra. La elección es incondicional.
La salvación es incondicional, la elección es incondicional. Y Pablo reconoce que cuando su doctrina confronta el razonamiento humano caído, ¿cierto? Pablo reconoce que cuando esta doctrina de la elección incondicional confronta el razonamiento humano caído, que es el de toda persona, ¿cierto? La respuesta será acusar a Dios de qué. A ver, de injusto, ¿cierto? Dios es injusto. ¿Cómo salva a unos y a otros no? Lo acusan de injusto, Romanos 9:14. Esto es importante, hermanos, tenerlo en cuenta porque la doctrina arminiana de la elección condicional nunca hace esta objeción, nunca acusa a Dios. Obvio, ¿cierto? Y no lo hace ¿por qué? ¿Quién acusaría a Dios de ser injusto por elegir salvar a las personas en base a su aceptación o rechazo previstos de Jesús? ¿Quién va a acusar a Dios por eso? Pues nadie. Así, solo la doctrina de la elección incondicional de algunos y no de otros suscita acusaciones de injusticia. Pero Pablo no afloja. Pablo no afloja. Impresionante. Él cita la propia declaración de Dios a Moisés. ¿Cuál? A ver. Éxodo 33. Tendré misericordia el que yo tenga misericordia y me compadeceré el que yo me compadezca. Entonces este versículo debería bastar para poner fin a la controversia respecto a la salvación y a la voluntad del hombre, pues Pablo niega inequívocamente que la voluntad y el esfuerzo humanos tenga algo que ver con la base de la elección de Dios para salvación. Ni la fe nacida de la voluntad humana, ni las obras de amor surgidas de la salvación humana constituyen la base de la elección que Dios hace de su pueblo. Más bien, la elección depende de Dios, quien tiene misericordia. Y esta es de nuevo una afirmación de que la base decisiva para la elección es la propia voluntad soberana de Dios. Hermanos, la elección es incondicional, pero el problema final respecto a la doctrina de la elección condicional que hablan los arminianos es que es incapaz de escapar, oiga bien a esto, ya vamos a terminar, es incapaz de escapar a la acusación de socavar la doctrina de la salvación por gracia. Lo que ellos dicen socava la doctrina de la salvación por gracia. Y una de las solas es la sola gracia. Esa doctrina de los arminianos socava la sola gracia. La salvación es por gracia solamente, porque ellos al basar el propósito electivo de Dios en la fe prevista del hombre y no en la voluntad soberana de Dios, estos convierten al hombre en última instancia en la causa determinante de la salvación, ¿cierto? Y no a Dios. En esta opinión, lo que diferencia en el fondo a la persona salvada, en la opinión de ellos, lo que diferencia en el fondo a la persona salvada de la que no es salvada, no es algo que Dios haya hecho, sino algo que ha hecho el hombre, ¿cierto? Entonces, a la pregunta de Pablo en primera carta a los Corintios 4:7, él dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? El arminiano entonces diría, según siendo coherente con su idea teológica, el arminiano debería responder a esa pregunta. ¿Quién te distingue? El arminiano debería decir que Dios lo escogió a él y no a su prójimo, porque vio con antelación que él creería libremente y su vecino no. El arminiano contestaría eso, ¿cierto? Pero en este caso, el creyente tendría razones. ¿Para qué? Si fuera así, el creyente tendría razones ¿para qué? Para jactarse.
lo cual contradice totalmente todo. ¿Ve? Tendría razones para jactarse. A pesar de ello, Pablo responde, primera carta a los Corintios 1, 27, 30, que Dios ha escogido ¿qué? A los necios, a los débiles, a los viles, y no a los sabios, no a los fuertes, no a los fieles, a fin de que ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros todos en Cristo Jesús, ¿cierto? Wayne Grudem, teólogo, misionero, escritor, erudito bíblico y predicador calvinista estadounidense, lo resume todo esto de un modo útil diciendo, voy a terminar con eso, ¿qué es lo que al final marca la diferencia entre los que creen y los que no creen? Si nuestra respuesta es que está en definitiva basada en algo que Dios hace, vemos que la salvación en su nivel más fundamental está basada solo en la gracia, ¿cierto? Por otro lado, si respondemos que la diferencia determinante entre los que son salvos y los que no lo son, la establece algo que el hombre, algo en el hombre, la salvación depende en última instancia de una combinación de la gracia y la habilidad humana. Y entonces no sería por gracia, sino por obra, por esfuerzo humano y por todo lo demás.